Vamos a dar inicio al webinar sobre la ley de IA y sus efectos en salud mental. Nos acompaña Vivi Señor de Elsevier, Marcos Catalán nos acompaña desde el campus docente Sant Joan de Déu, coautor del manual en telesalud mental, y en breve se unirá también Antonio Abad como abogado. De esta manera vamos a ofrecerles unos datos muy relevantes y básicos de cómo esta nueva normativa va a condicionar la necesidad urgente de formarse para evitar sanciones y riesgos asociados, sobre todo, a compartir datos con empresas que desconocemos, de pacientes sujetos a privacidad. Entonces, Vivi, mientras puede conectarse el abogado, ¿puedes empezar a hablar sobre la importancia que ha tenido el caso de Elsevier, Clinical AI, cómo está cambiando el modelo de atención? Y de ahí nos sintonizaremos luego en qué práctica profesional se está dando y cómo la ley le pone una normativa. Pues por supuesto, y muchas gracias, Juanjo, por organizar esto que es tan relevante ahora mismo y que nos genera tantas dudas a todos en la práctica clínica, en la formación y también en el desarrollo de herramientas y plataformas que llevan inteligencia artificial para apoyar a los clínicos y profesionales de la salud en general. Aunque yo aparezco como Juanjo, me llamo Vivi Señor. Bienvenidos a todos. Soy psiquiatra, además, desde la salud mental puedo hablar un poco también, y he trabajado mucho tiempo en salud digital y ahora estoy en Elsevier y tenemos experiencia, por supuesto, en desarrollo de herramientas digitales que son para apoyo a la toma de decisión clínica. O sea, imaginaros qué relevante. Lo lleva todo la inteligencia artificial, no es que haya salido ahora. Lo que pasa es que ahora la inteligencia artificial generativa ha despegado tantísimo que nos permite hacer otro tipo de soluciones que nos sugieren ya decisiones y que, como explicará tanto el abogado como Juanjo, se están utilizando un poco indiscriminadamente. Yo podría sugerir, y lo hablará también Marcos, que desde luego hay que formarse muchísimo. Y ahí está, por ejemplo, un libro, el libro de casos de salud mental, en telesalud mental, que es muy importante para, en nuestro campo, poder aplicar buenas prácticas. Pero si hablo desde la experiencia más cercana, ahora en Elsevier, no puedes hacer nada sin tener unos principios de responsabilidad y transparencia. Si alguien se acuerda de cuando empezaba todo esto, el doctor Watson nunca triunfó porque era una caja negra. No sabías de dónde salían las referencias, no sabías de dónde salían las sugerencias de tomar una acción, un diagnóstico, un tratamiento o un cambio en tus hábitos y conducta. Por tanto, muchas lecciones aprendidas de ahí. No podemos desarrollar herramientas que no tengan esos principios de transparencia para empezar. Todo está referido a fuentes y tiene que estar actualizado y tiene que estar accesible todas esas fuentes que además no son cualquiera, que se comparte por ahí, se pilla, se la razona un ChatGPT, por ejemplo, o un otro cualquiera, y las razona en su conveniencia y siguiendo sus pautas. Y ahí me lleva al segundo punto. La supervisión humana es fundamental. Entonces, sin supervisión humana de qué respuestas se van generando, cómo eso está bien, está mal, tiene riesgos en cuanto a que promueva demasiado una decisión clínica no informada y que no está adaptada al caso y paciente, sobre todo, que uno tiene delante, es fundamental. En Elsevier, desde luego, trabajamos unas plataformas muy potentes ahora, pero con unos equipos detrás que son humanos y que van supervisando todas esas respuestas que se van dando. Aparte de contar con toda la comunidad que, por supuesto, va generando mucho feedback de cómo esto es aplicable o no.
Pero claro, todo esto tampoco se puede aplicar sin formación y ahí nos vamos a tener que encargar muy mucho de cómo hacerlo. Y del factor humano. No es solo, como estoy hablando desde nuestra experiencia, la referencia, el tomar decisiones bien informadas en contenido en el que puedas confiar y nada que esté generado fuera de eso, sino que se haga en un entorno seguro. Muchos sabemos perfectamente, y antes del ChatGPT eran otras cosas, y todos hemos buscado en Google, pero no podemos hacer un doctor Google y ahora no podemos hacer un doctor ChatGPT. Tenemos realmente que saber que no podemos compartir datos de paciente o datos en general clínicos, de pautas, de tratamientos, de esta manera tan indiscriminada que luego puede ser utilizada sin conocimiento y sin unos buenos criterios para generar opiniones y recomendaciones. Y no quiero enrollarme mucho, pero creo que con esos 3 o 4 puntos fundamentales, no sé, Juanjo o Marcos, si dais paso a lo siguiente para seguir discutiendo. Sí, yo con tu permiso, Vivi, gracias. Bueno, agradeceros que hayáis asumido el hosting de este webinar. Totalmente de acuerdo con lo que comentabas. Yo, si me permites, habíamos pensado en pasar para que la gente pueda incluso tenerlo a nivel más visual, una presentación. Veréis que recoge ya algunos de los aspectos que hemos venido hablando durante los últimos minutos, pero bueno, no está de más a lo mejor incidir un poquito más en ellos, sobre todo ahora que se acaba de sumar Tony a la conversación, pues a ver un poco, y yo creo que podríamos ir comentando entre nosotros aquellos aspectos más destacados, más importantes que pueda haber. Permitidme un segundo que comparta pantalla y os doy pie ahora mismito. Vale, voy a compartir la ventana. Aquí deberíais, espero, estar viendo mi PowerPoint. Un momentito. Si podéis confirmar. Ya. Ahí vamos. ¿Sí? ¿Lo estáis viendo? Sí. Sí, vale. Bueno, pues un poco lo que os decía, son cosas que ya ha comentado Vivi anteriormente. En realidad lo que aquí nos une es no solo la presentación de una serie de materiales, sino la importancia que están teniendo esos materiales a la hora de lo que comentaba Vivi de la práctica clínica y también evidentemente de la formación, pero no nos engañemos, en realidad lo que ha pasado, o por decirlo de alguna manera, qué ha pasado en las últimas semanas que nos está afectando o que nos va a afectar de una manera superlativa, es la nueva normativa, el nuevo marco regulador a nivel europeo y también a nivel español de forma más específica en relación a los sistemas de inteligencia artificial. ¿Vale? Porque sí, porque la IA en salud está considerada dentro de esa normativa como por decirlo de alguna manera, como una actividad, como una práctica de alto riesgo. ¿Vale? Por lo tanto, tenemos que acostumbrarnos que quizás que aquello que estábamos haciendo seguro desde la mejor de las intenciones posibles y sin ningún tipo de previsión de que pudiesen haber problemas como atender a un paciente por videoconferencia o por correo electrónico, etcétera, etcétera, pues ahora, por esa normativa que comentábamos, pues va a tener un impacto directo a nivel de seguridad y de responsabilidad profesional. Es algo que iréis viendo seguro y que saldrá a lo largo de la conversación. Entrando ya específicamente en lo que sería las obligaciones que nos trae esta nueva normativa, seguro que Tony podrá decirnos cosas al respecto, es que tenemos que hacer de forma obligatoria, además, una formación en inteligencia artificial. ¿Vale? No es aquello de decir, bueno, yo ya sé, no, seguro que lo hago bien. No,
Verdaderamente tenemos que formarnos y puede haber, porque principalmente puede haber aspectos que se nos escapen y tenemos que conocer cómo llevar a cabo nuestra práctica diaria. Evidentemente, y eso también puede afectar, y de hecho seguro que afecta a según qué soluciones que hayamos planteado para atender a los pacientes o a las personas usuarias de nuestros servicios. Cuando utilicemos una herramienta basada o con participación, por decirlo de alguna forma, de la inteligencia artificial, no podemos dejar esa herramienta sola, ¿vale? Esa herramienta, Vivi ya lo decía, ha de tener una supervisión humana. Es decir, no podemos hacer según qué cosas o no podemos, por ejemplo, comercializar una app que va mandando mensajes y consejos sin más, ¿vale? Algún humano tiene que haber y con conocimiento evidentemente tiene que haber ahí detrás. A fin de cuentas, lo que nos va a pasar es que si no hacemos este tipo de cosas, nos pueden sancionar o nos van a sancionar, ¿vale? Tenéis ahí lo que podría resultar. No estamos hablando de algo baladí, pero en realidad no es solo una cuestión de dinero, ¿vale? Es extraordinariamente importante que recordemos siempre que el foco de todo esto es el paciente o la paciente, ¿vale? Es decir, sí que es verdad que nos podrían sancionar, pero sobre todo lo que tenemos que perseguir es ofrecer el mejor servicio, la mejor atención posible. Y para eso tenemos que tener en cuenta todo este tipo de cosas, ¿vale? Por otra parte, la normativa a nivel de regulación específica en salud mental exige también la capacidad de transparencia y explicabilidad. Esto lo que nos pide es que seamos exigentes y que utilicemos sistemas que permitan la auditoría, ¿vale? No es solo que cumplamos, por ejemplo, y esto nos lo explicará Tony seguro, con mayor o menor grado, que yo creo que la ley o se cumple o no se cumple, ¿no? Pero no es que cumplamos con la ley de protección de datos personales, etcétera, etcétera. Es que verdaderamente tenemos todo esto tiene que estar perfectamente explícito y perfectamente auditable, ¿de acuerdo? Entonces, yendo ya sí a lo que sería más el manual o los materiales que os podemos ofrecer a nivel de formativos, tenéis aquí diversos libros publicados que creemos que os pueden ayudar. El libro de casos que comentaba Vivi anteriormente y luego el manual de telesalud mental que está también publicado por la editorial Pirámide. En estos materiales lo que vais a encontrar cierto es que se publicaron antes de lo que sería la entrada en vigor de la legislación, pero creedme cuando os digo que veréis que están perfectamente adaptados y que los conocimientos que podáis ver plasmados allí os van a servir para poder centraros y para poder iniciaros en todos estos temas. Sería interesante, por decirlo de alguna manera, no os voy a engañar, sería interesante el hecho de que podáis consultar los manuales como paso previo, incluso o complementario, pero no excluyente a la necesidad de formación que hablábamos antes. La necesidad de formación es algo que que nos exigen por ley y a partir de ahí, pues que sepáis que tenéis una serie, lo que os comentaba, una serie de documentos que están a vuestra disposición, son de fácil localización y que, bueno, en cualquier caso, en Cibersalud estaremos a vuestra disposición para lo que consideréis oportuno. Si Vivi, Tony, Juanjo, si queréis añadir algo, por favor. Sí, yo quisiera más que nada agradecer la invitación y la posibilidad de participar. No voy a añadir mucho de lo que ha dicho Marcos, porque me parece que ha sido bastante completo. Simplemente, claro, la percepción que tenemos desde el punto de vista legal y jurídico es de la trascendencia que tienen este tipo de cuestiones desde la perspectiva, pues, de derechos fundamentales, del derecho de los pacientes, del derecho
los derechos humanos, diría yo, ¿verdad? Además de los aspectos éticos que implica, o que puede implicar la utilización de la inteligencia artificial para este tipo de servicios profesionales, ¿verdad? Lo ha dicho muy bien Marcos y me parece que lo ha dicho bastante claro. Simplemente, insisto, como jurista, cuando uno se enfrenta, porque lo que hace es enfrentarse al texto de la ley de la Unión Europea sobre la inteligencia artificial, que además hay que tener en consideración que es el primero que regula, no hay ninguna mención expresa a la salud mental, pero sí que se aplican las normas pues como cajón desastre, ¿verdad? Y uno ve cómo deriva y cómo se van derivando a los aspectos que vosotros en vuestra profesión vais desarrollando. Está claro que se va a exigir esa formación obligatoria en inteligencia artificial, como ha dicho Marcos, pero me gustaría además añadir una cosa. Esto es un proceso, es un ongoing process, que se dice, de verdad. ¿Por qué? Y más en el caso de la inteligencia artificial, porque las herramientas, los elementos de la inteligencia artificial están en una expansión, yo diría, incluso exponencial. Con lo cual, lo que tienes hoy día 18 de febrero del 2025, de aquí a 6 meses a lo mejor es obsoleto. Y esto a lo mejor sí que tiene algún tipo de repercusiones y, por lo tanto, este escrutinio, esta auditoría que decía Marcos, que me parece un término correcto, desde una perspectiva legal y desde derechos fundamentales, debe de ir adaptándose. Y yo sí, claro, entiendo que eso puede generar algún tipo de angustia, puede generar algún tipo de incerteza, pero nos estamos enfrentando a ello en muchísimas profesiones y en muchísimos campos. Y el derecho, en este caso, va detrás de las innovaciones, intentando pues regular y dar una solución que justamente permita certeza, tanto de una perspectiva jurídica como también la seguridad que es necesaria para que podáis prestar vuestro trabajo, realizar vuestra profesión con la seguridad y la certeza que se requiere, porque es que eso al final claro, puede afectar a la calidad de vuestro trabajo, simplemente porque no sabéis los límites, no sabéis las repercusiones éticas y jurídicas que tiene el hecho de prestar este tipo de servicios mediante inteligencia artificial o digitalmente. Igualmente, ya existe este marco, ya realizamos estudios, ya tenemos publicaciones y nosotros justamente lo que trabajamos este tema para que vosotros pues podáis desarrollar vuestro trabajo con la tranquilidad que se requiere para estar seguros de una perspectiva jurídica y evitar cualquier tipo de duda en el uso de estas herramientas que justamente también tienen esa potencialidad. ¿Verdad? Yo, es un tema que ya llevamos trabajando bastantes años con Juanjo, también con Marcos, creo que hemos compartido alguna publicación y con lo cual nos dedicamos a esto. Así que estamos a vuestro servicio, yo estoy a vuestro servicio, si hay algún tipo de duda, pues encantado de solucionarla. Muchas gracias. Lo que es cierto es que lo que hay que plantearse ahora, y entonces, ¿qué? ¿Cómo actuamos a partir de ahora? Porque la forma de trabajar está cambiando completamente. Lleva muchos años cambiando, pero Antoni lo ha dicho muy bien, de repente es exponencial. Y a las facultades y los centros de ciencias de la salud o de psicología o de cualquier rama del ámbito sanitario, que es amplísimo, pues no les coge con planes cambiados de formación, no les coge con herramientas implementadas realmente en los hospitales para facilitar este trabajo y estas nuevas maneras de hacer las cosas. Y hay que hacerlo rápido o hay que ir con un poco de cuidado, desde luego, pero no hay que dejar de aprovechar la potencia que tiene esto para ser más eficientes, que a veces es una trampa, pero ahí es donde hay que ir, donde te ayuda a mejorar la capacidad que tienes para afrontar la salud mental y las necesidades de los pacientes y de la sociedad en general. Porque si no caemos en la trampa de automatización sin beneficio también. Y ahí es donde viene la necesidad de evaluar muy bien qué se va a utilizar, de saber utilizarlo muy bien, aunque lo hablaba con Juanjo, parece de sentido común, pero el sentido común es muy malo fiarse de él.
porque cada uno interpreta la utilización de las cosas como quiere realmente. Y entonces hay que ir a evaluar muy bien cómo se implementa y cómo se ayuda a implementar. Y cómo se ayuda a que tenga resultados, porque nada tiene resultados por sí solo. Y sin duda, una de las patas es la formación, sin ninguna duda, pero ahora hay que actuar y ver cómo lo hacemos. Sí, una cosa más. Lo que está claro es que es inexorable. Es decir, el hecho de abrazar estas nuevas tecnologías es algo que no va a depender de la voluntad. Es decir, esto es inexorable. Es decir, está pasando y va a pasar. Y además, como bien dices, vamos a ver cómo progresivamente se van implementando. Claro, todo requiere un tiempo, porque son cambios sistémicos, profundos además. Pero yo también supongo que desde la profesión vuestra se van estableciendo como una especie de cortapisas de qué tipo de servicios se pueden proveer con manera más eficiente o de manera más respetuosa con los derechos fundamentales y del paciente, ¿verdad? Y respetando procedimientos éticos, y otros que a lo mejor son más complicados de realizarse y por lo tanto a lo mejor lo que se requiere es un marco normativo claro, transparente, en el cual el profesional se encuentre que a la hora de desarrollar su profesión tiene esa certeza jurídica que es necesaria para poder realizarla, y en eso es lo que nosotros estamos trabajando y lo que vamos a trabajar. Y de hecho estamos en proyectos de consorcios europeos importantes. Es más, digo que es inexorable porque además ya se observan que se ofrecen terapias de psicología online desde operadores incluso extranjeros. Es decir, claro, y eso implica también procesos de regularización, de derecho internacional privado, de responsabilidades a nivel extranjero, porque si yo soy un psiquiatra o un psicólogo que tengo mi clínica en Buenos Aires y ofrezco, o en Italia, bueno, en Buenos Aires es más complicado porque está fuera de la Unión Europea y por lo cual hay menos certeza, más dificultad de establecer algún tipo de seguridad, de responsabilidades, etcétera, etcétera, también para el paciente. Pero claro, el servicio que a lo mejor ofrece es mucho más barato, el idioma es el castellano, la persona está residente en Basauri y con lo cual a lo mejor opta por este tipo de servicios. Ahí necesitamos una regularización, necesitamos una homogenización de criterios, pero insisto, aunque parezca muy difícil, esto es lo que estamos haciendo, es lo que estamos trabajando y es a lo que nos tenemos que dedicar. Porque además no es una cosa que afecte únicamente y exclusivamente a la psiquiatría o a la salud mental. No, afecta es de manera holística. Es decir, en el derecho, en el mundo del derecho, los abogados también tienen un montón de cuestiones que se están planteando con la aplicación de inteligencia artificial a la hora de redactar una demanda. Yo voy a ChatGPT o voy a DeepSeek y le digo, oye, redactame una demanda. Antes era fatal, ahora es bastante mejor. Y mientras más datos le das, mejor es o hazme una contestación a la demanda. Y de hecho, esto que ahora parece que lo podemos aplicar todo el mundo de manera gratuita, esto los grandes despachos hace tiempo que lo tienen desarrollado. Con lo cual, imaginaros. Y esto también implica elementos de datos de cómo tratamos los datos de la persona a la cual tú estás representando, si luego la inteligencia artificial puede utilizar esta información para retroalimentarse, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual, insisto, parecen elementos que son gigantescos y de difícil solución, pero el mundo siempre se ha movido así. El reto es grande, pero a esto nos dedicamos, ¿verdad? Y con lo cual, y más desde la Unión Europea, que tenemos esa cultura jurídica de regulación y de protección de los derechos, menos liberal que hay en otros sitios en el mundo, como por ejemplo los Estados Unidos o ahora en Argentina, ¿verdad? Cierto. Y ciertamente, igual que hablas de las herramientas que tenéis para redactar demandas, pues nosotros proveemos herramientas para consultar la información clínica, todo el contenido, de una manera que es muchísimo más sencilla, claro, que antes. Claro. Lo que pasa es que, claro, es un circuito bien cerrado, asegurando la privacidad, advirtiendo de no poner datos privados de pacientes y advirtiendo de que eso no excluye la decisión clínica que la toma el médico